¿Se entiende un poquito a la idea de la que iba del potencial, de esa matriz potencial? Yo cacho que me va a quedar más claro si hacemos un ejercicio y, y lo vamos viendo. Ya, de todas formas, en el video que grabé ayer, hay en el ejercicio de tres partículas, mostré cómo sacarlas, más o menos, como la forma cómoda, que a mí al menos me gusta. Ya, ya está grabando, sí, entonces comparto pantalla. Ya, entonces, lo primero, ya, entonces, esto es potencial. Ya, es el potencial de interacción. En general, el potencial de interacción son distintas, es como un potencial, bueno, hay potenciales particulares que están asociados a cómo dos partículas interactúan. Entonces, precisamente, por ejemplo, el ejercicio que tiene el profe puesto en ese PPT son de, bueno, habla de la interacción eléctrica, ya, pero tiene así como varias masitas. Una partícula aquí, una partícula acá, una partícula N, otra partícula, y así. Y podemos tener infinitas partículas. La gracia es que estamos diciendo que estas partículas interactúan por la fuerza eléctrica. Fuerza eléctrica. ¿Ya? Entonces, cuando estas partículas interactúan por la fuerza eléctrica, esta, por ejemplo, esta masita que yo voy a poner, que acá tiene un 1, tiene una fuerza 2, 1. Ya eso quiere decir que esta es una fuerza generada por la masita 2 sobre la masita 1. Recuerden que así se lee eso. Entonces tenemos que interpretar cuál es la masita 2, pues la masita 2 es la que está ahí. Entonces también por la ley de acción y reacción hay una fuerza sobre la masita 2 que también tiene, que sería la fuerza que genera 1 sobre 2. Entonces aquí estamos diciendo que estas dos partículas están interactuando, generan fuerzas atractivas, ¿ya? Recuerden que, eh, bueno, dependiendo del tipo de potencial o del tipo de interacción que estamos viendo, se generan fuerzas repulsivas o atractivas. En el caso de la fuerza eléctrica, si este es positivo y este es positivo, generan fuerzas, eh, me equivoco, si este es positivo y este es negativo, las dos partículas van a tratar de juntarse, ¿cierto? Entonces eso va a pasar, o esta interacción se va a dar por todas las partículas que hay aquí. Entonces esta también va a buscar atraerse con esta de acá, esta va a tratar de atraerse con esta de acá, esta con esa de allá, lo mismo con esta de acá, y así. Entonces sobre cada partícula, por el principio de superposición, van a haber una serie de fuerzas actuando sobre esa partícula. La gracia del potencial de interacción es que estas dos fuerzas provienen del mismo potencial. O sea, hay un campo escalar que asocia la interacción que va a tener estas dos partículas. Entonces yo puedo tomar una partícula y lo que quiere decir este potencial es que debido a la interacción o el tipo de fuerza, va a haber un potencial asociado a la interacción de uno y 2. ¿Ya? Esto en general dice, o dado este tipo de potencial, que esta es la distancia que hay entre las partículas y esa distancia determina generalmente cómo interactúan. Entonces esto es válido, esta notación es válida tanto para el potencial eléctrico, para el potencial gravitatorio y para el potencial elástico, ya porque la distancia de las dos partículas determina la magnitud de ese potencial. Entonces, en el caso del potencial eléctrico, que es E, creo, bueno, ahí pues vamos corrigiendo, es una constante que no me acuerdo cómo se llamaba, la carga Q1, la carga Q2, partido en la distancia entre las dos cargas. Entonces, la distancia entre las dos cargas. Entonces, recuerden que esta forma vectorial es una forma de denotar esa distancia. Bueno, acá también esto tenía asociado un vector posición, pero en el caso del potencial, como no es vectorial, queda así. ¿Ya? Entonces, este tipo de potencial es el que determina o el que genera estas dos fuerzas, porque recuerden que por la ley de Newton, fuerza es igual a el gradiente de un campo escalar, que sería el potencial, menos el gradiente. Y eso, por eso se genera esta relación entre campo escalar y fuerza, o sea, entre campo
Escalar, claro que sería este potencial, y una fuerza vectorial que sería como la fuerza eléctrica. ¿Ya? ¿Se entiende un poquito la idea? Sí, Ya. En general, como estamos viendo pequeñas oscilaciones, eh, o bueno, en general, volviendo como a la idea inicial, para cualquier tipo de potencial, el potencial total, que en general es la suma de todos los potenciales asociados a cada una de las interacciones. Entonces, esta partícula, la interacción de estas dos partículas tiene un potencial. La interacción de estas dos partículas tiene un potencial, de estas dos también tiene un potencial asociado. Porque el potencial da la interacción misma, o sea, como que el potencial genera esa interacción. Entonces, cuando tenemos dos partículas, se escribe un solo potencial, así como cuando tenemos resortes. Cuando tenemos esto unido por resortes, a nosotros nos interesa el potencial que genera el resorte, ya porque el resorte acumula energía y así sucesivamente se va entendiendo como la idea. Necesitamos dos fuerzas, o este potencial genera dos fuerzas. Lo mismo pasa con el gravitación. Cuando tenemos, no sé, pues, la Tierra y puros satélites dando vueltas, cada satélite con la Tierra genera un tipo de potencial asociado como a la fuerza gravitacional que tienen las dos masitas. ¿Se entiende la idea? sí. Sí. Ya, perfecto. Entonces acá yo voy a notar que tenemos una partícula 3, una partícula 4 y una partícula n. Entonces el potencial total va a ser el potencial generado por la interacción R1 menos R2, más el potencial generado por R1 sobre R3, punto, punto, punto. Acá mejor voy a borrar el 3 porque está molestando. Más el potencial generado R1 sobre Rn, y así hasta llegar a infinitos más, hasta llegar hasta la última interacción que vamos a medir, que sería la interacción de una partícula R-1 más la partícula Rn. O sea, sería un menos. ¿Ya? Siempre es por cada dupla de partículas un potencial. En general, cuando estamos trabajando este tipo de interacciones, por la interacción de cada una de las partículas, esta tiene un potencial, esta tiene otro potencial, y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces esto se puede ir resumiendo. Se puede ir resumiendo. En este sentido, cuando nosotros tenemos el lagrangiano, a nosotros recordamos que si tenemos una sola partícula que interactúa con el universo, es la energía cinética de la partícula menos el potencial asociado a esa partícula. ¿Cierto? Acá lo que va a pasar es que nosotros tenemos muchas partículas que se van a mover. Entonces, si yo empiezo, por ejemplo, a calcular la energía cinética del sistema, es la energía cinética de esta partícula, más la de esta partícula, más la de esta partícula, más la de esta partícula, así, y así sucesivamente. Entonces eso va a ser un medio de la masa 1, velocidad 1 al cuadrado, más un medio de la masa 2 por la velocidad 2 que tenga asociada, punto, 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 hasta un medio de la masa n y la velocidad n que tenga asociada esa masita. Entonces esto lo podemos resumir en una sumatoria. Entonces acá voy a seguir poniendo menos el potencial. Entonces esto va a ser la sumatoria desde i igual 1 hasta n de un medio de la masa 1 sub i, o sea, de la masa sub i, porque la masa va a ir cambiando en medida que vaya cambiando la del tipo de partícula, por la velocidad sub i al cuadrado, menos el potencial. Entonces esto lo podemos volver a escribir, y al volver a escribirlo podemos poner que esto es un medio de la suma i sub 1 hasta n de la suma de las masas, masa sub i por velocidad, que esto lo voy a anotar como r sub i al cuadrado. ¿Ya? Y ahora veamos cómo podemos denotar el potencial. El potencial, Camilo, ¿sí? disculpa, consulta, eso es una R, ¿cierto?
Sí, era R punto. Ah, R punto. Tomando R Eso. como la coordenada Sí, y bueno, esa era mi duda. Pues es que faltaba el punto. Eso. ya. Eh, y bueno, en general esto que está aquí es solamente para el potencial de interacción. Entonces nosotros en un sistema podemos tener un potencial que depende solo de la partícula, como sería el potencial gravitatorio MGH, que se recuerden que es una energía potencial que depende solo de la partícula, y podemos tener aparte potenciales de eléctrico. Entonces, por ejemplo, como para que se entienda la idea de un sistema posible, tengo acá un plano, tengo acá una masa muy grande, le voy a hacer aquí una masa grande, luego voy a tener acá una masa chiquitita, acá otra masa chiquitita, hay gravedad y estas masitas están unidas por resorte. Ya, son sistemas que se pueden dar. Son medios raros, sí, son casi inventos, pero puede existir. Un péndulo, por ejemplo, el péndulo doble, son masas que no interactúan por una cuerda, porque la cuerda misma como que no genera fuerzas sobre las masitas más que la tensión, que es una fuerza como reactiva y cosas. Pero puede existir, y de hecho yo en su momento creo que les comenté que hay un ejercicio donde tenemos una masita con un resorte, y eso es un péndulo. ¿Ya? Entonces, no sería raro que alguien diga, bueno, si existe el péndulo doble, yo a este sistema puedo agregarle otro resorte y otra masita y ver y calcular las ecuaciones de movimiento. Sería el ángulo 1, sería el ángulo 2. Entonces, aquí si se fijan, habría un potencial gravitatorio solamente porque estos objetos tienen altura, entonces el potencial de gravedad de la sí, potencial gravitatorio, energía potencial gravitatoria, y además hay un resorte, hay resortes, entonces hay un potencial asociado a la interacción. Entonces el potencial es la suma de todos los tipos de potenciales, todos los que hayan. Entonces estos los podemos desglosar en dos, que es como lo tiene el profe en su PPT. Entonces ese U eh, es igual al, a un potencial que dependa solamente de una partícula. De hecho, voy a decir a un potencial, tomando así como que hubiese en este sistema de acá arriba solo una partícula, tomando un potencial de la partícula sub 1 que depende de la distancia sub 1. ¿Ya? Y este está asociado principalmente al potencial gravitatorio, porque esta distancia nos debería determinar, aplicándole a ese potencial, la altura del objeto. Y eso tiene una energía asociada, ¿cierto? Entonces, tiene sentido decir que si yo tengo una partícula con altura, tiene un potencial asociado a esa altura, que sería el gravitatorio. Y además, esa partícula está interactuando con otra. Entonces, hay dos partículas. Entonces, si estamos trabajando con dos partículas que interactúan, ambas partículas en el sistema también tienen altura. Entonces, también tiene sentido decir que voy a agregar el potencial de la otra partícula. Acá me equivoqué y ahí debía haber puesto un 1. Esto es de la partícula 2, porque la partícula 2 también tiene una altura que aplicada al potencial va a dar una cantidad de energía. Y como estas dos partículas están interactuando, entonces yo tengo que agregarle ese potencial asociado a la interacción de las dos partículas, que va a ser R1 menos R2, siguiendo la notación que les mostré ahí arriba. Ya, entonces, si se fijan, el potencial de un sistema, por ejemplo, como este, tiene un potencial asociado a la cantidad de energía que tenga cada partícula, que sería un potencial no de interacción, sino que propio de cada elemento o partícula del sistema, más el potencial de la interacción. Si yo generalizo eso para n partículas como lo tengo acá, voy a borrar un poquito, voy a llegar a la notación que tiene el profe en el PowerPoint, que sería la suma desde partícula sub i igual 1 hasta las n partículas de un potencial que tenga cada partícula, y ese potencial depende de la distancia o posición de cada partícula. Entonces, esta es la posición de cada partícula y el potencial sobre el cual la vamos a aplicar. A esta sumatoria además le tengo que agregar otra sumatoria, sub i igual 1 con n, que es el potencial de las partículas, que es con esta notación. Voy a buscar la notación que tiene el profe para que se les sea más cómodo.
con el potencial que vamos a aplicar desde la interacción de dos partículas, por eso necesito un IJ. Entonces acá yo voy a poner desde J igual, partiendo desde 1. No, esto lo voy a hacer así, tal cual como lo tiene el profe. J. Esto nos dice que no podemos calcular un potencial de interacción de la misma partícula. Por ende vamos a trabajar J distintos, o un J mayor que otro, tomando en cuenta que si estoy trabajando el 1 con el I, no puedo trabajar el 1 con el J. Esa es como la idea. Esto al final es una notación que nos dice no podemos calcular un potencial de interacción de la misma partícula. Nada más que eso. Entonces la notación es un potencial de interacción entre dos partículas que depende de la distancia de uno y la distancia del otro. Entonces esto es, recuerden que es distancia. Entonces esta distancia determina la cantidad de interacción que genera entre dos partículas. Ya, esta es como la forma general. Entonces por eso el lagrangiano para n partículas, que tiene que ser lo más genérico posible, va a ser la suma de un medio m sub i r sub i punto cuadrado igual 1 n. Menos, voy a poner el potencial y bueno, esto lo tienes que reescribir aquí. Pero es lo mismo. Ahora, ¿cuál es la gracia? Que si nosotros tenemos, por ejemplo, este sistema y yo elimino la gravedad, o sea, me da lo mismo si hay suelo o no. Estoy trabajando estas tres partículas, entonces elimino este. No hay un potencial asociado al comportamiento de una partícula. Solo hay potencial de interacción. Entonces así se va simplificando el lagrangiano. De hecho, esta, la que les subí ayer, es... ¿Dónde está? Acá está. Entonces, si se fijan, cuando yo calculé el lagrangiano de la partícula triatómica, tengo tres energías cinéticas, una asociada a cada partícula. Y como acá no hay gravedad, solamente necesito la interacción. Y entonces por un resorte se da la una sola interacción por par, o sea, por un resorte. O sea, un resorte genera una perturbación para estas dos, entonces aquí está el par que necesita esa interacción. Entonces necesito solamente dos potenciales, uno para cada interacción. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Sí, ¿Qué era el A en ese caso? El A en este ejercicio era el largo natural del resorte. Recuerden que los resortes siempre tienen largo natural, pero si ustedes llegan a la prueba y usan coordenadas normales y explican que era una coordenada normal, eso simplifica un poco el tema de usar el largo natural. ¿Sí? ¿Se entiende? Dale, gracias. Ya. Pregunta, ¿eso como con coordenadas normales a qué se refiere? Ya, las coordenadas normales son un tipo de coordenadas, bueno, si estudian de los libros en general, nunca usan coordenadas como poner un sistema de referencia sobre una partícula, definir un X, definir un X2 y definir un X3, sino que utilizan coordenadas que parten desde como la siguiente definición. Yo, o la coordenada que voy a usar, se define como la distancia que se separa una partícula de su posición de equilibrio. Entonces yo tengo una distancia acá, o sea, si esta partícula empieza a oscilar, su posición de equilibrio la defino como aquí. Si se mueve para allá, tiene un valor para su coordenada normal. Si se mueve para el otro, tiene otro. Entonces la coordenada nos dice qué tanto vibra de un lado para otro, o cuánto se separa al final de esta posición de equilibrio. La gracia es que ya no tengo que definir esto así. Las coordenadas normales es cuánto se mueve esta partícula desde su posición de equilibrio. Esta voy a asumir que tiene una posición de equilibrio por aquí más o menos, entonces la coordenada normal es qué tanto se mueve por aquí, y esto qué tanto se mueve por aquí. Entonces, para hacer como analogía de eso, yo acá usé la notación para coordenadas normales como esa. Entonces acá, qué tanto se separa esta para allá es el valor de la coordenada sub 2. Si esta se separa para allá, también es la sub 3. Y si esta se separa para allá, sub 1. Ya, entonces la coordenada normal es una coordenada, a mí me gusta decirle como coordenada auxiliar, que parte de la posición de equilibrio y te dice cuánto te mueves para allá, para algún tiempo determinado. Ya. Entonces, en vez de considerar como la posición de esta partícula con un
centro o un sistema de referencia definido aquí, me dice qué tanto se separa de la posición de equilibrio. Entonces es como mucho más fácil de trabajar. De hecho aquí yo lo mostré, el lagrangiano, o sea, este sería el potencial de la partícula, y cuando hago todo el tema para encontrar las coordenadas normales, queda simplemente así. Son esas dos cositas. Si te fijan, queda con mucho menos términos que la inicial. ¿Ya? Y una Ya. pregunta, ¿Sí, sí? esa al final como lo que te mide esa coordenada normal, como lo que varía, ¿es aplicable solo a los resortes o también se podría aplicar, por ejemplo, un péndulo? No sé si un péndulo sea tan efectivo, porque el péndulo como que el péndulo de por sí te fuerza a usar coordenadas normales. Déjame buscar si tengo un péndulo hecho, como para que... Estas las del año pasado. Ya, no tengo un péndulo hecho, pero bueno, tengo uno parecido. Si yo, por ejemplo, acá coloco otra partícula, generalmente en el péndulo doble lo que uno hace es tomar este ángulo como separación o definirlo como la separación de la posición de equilibrio, y acá tú defines otro. Entonces este ángulo también queda definido como la separación del punto de equilibrio. Entonces un péndulo en general te fuerza a usar coordenadas normales por la forma en la que están distribuidos, porque sería un poco difícil encontrar o definir, por ejemplo, una partícula que está aquí, lo voy a escribir como para una partícula que está aquí, definir como su posición en base a un ángulo que yo defina por acá. Entonces, en base a un ángulo que está aquí, usando todo ese espacio. Entonces, es como raro. ¿Cachai? Entonces, un péndulo Sí, doble o te triple cacho. o n péndulos te fuerza un poco a usar coordenadas normales. Pero en el caso de sistemas con resortes anidados, así como este tipo de resorte, no es tan natural hacerlo, porque al final uno, cuando tiene partículas así distribuidas, uno tiende a poner sistema de referencia y empezar a colocar las coordenadas, que es lo que uno acostumbra a hacer al final. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende, perfecto. Vale. Ya. La otra pregunta que había, ¿cómo encontrar la matriz V? La matriz V en general, que el profe la tiene definida en un PPT como la matriz hessiana. A mí no me gusta mucho eso porque es como aprendérselo de memoria y si te equivocas derivando una vez como que ya fue. Entonces a mí lo que me gusta hacer en general es armar la matriz hessiana, o esa misma matriz, a partir de lagrangiano. Entonces cuando yo hago eso queda mucho más fácil, porque al final es el mismo procedimiento. Yo tengo acá... Ya. Esta es la definición en general de esa matriz sin tomar en cuenta como esa idea de la matriz hessiana. Es un medio de la sumatoria de cosas de un potencial o un término que interactúa con coordenada 1 y coordenada 2. Esto es importante, coordenada 1 y coordenada 2. Entonces esto también está haciendo lo mismo que estábamos viendo aquí, este potencial de interacción. ¿Ya? Solo que esto acá lo estamos mirando como coordenadas o términos. Entonces esto es posiciones, son como posiciones, véanlo como posiciones. Porque al final lo que nosotros sustituimos ahí es como la posición o la función posición de cada partícula. Pero la gracia de esta sumatoria es que nos dice, si yo a través, de, por ejemplo, de calcular el potencial llego a esto, tengo que recordar que esto que está aquí, yo lo puedo representar como una matriz. ¿Ya? Lo puedo representar como una matriz. Entonces tengo que ver qué colocar en esa matriz. Entonces yo lo que aquí asumo es que estas cositas que son coordenadas de posición me dicen la posición que tiene el objeto en la matriz. Entonces si se fijan yo tengo acá el paréntesis. Entonces este es el primer término que encuentro, que interactúa con un K. Entonces yo meto el K acá, o sea el K acá, suena chistoso, pero bueno. Si yo meto este término aquí,
Yo sé que esta acá multiplica a este objeto. Y este objeto yo acá voy a olvidar un poquito que es eh, una función, posición, que son estas coordenadas normales, etc. Voy a mirarlo simplemente como que me dicen qué posición va. Porque si se fijan, este objeto es n1 al cuadrado, y eso es n1 por n1. Entonces, si yo asocio eso a que esto es equivalente al q1 por q1, estoy llegando a un término de esta sumatoria. ¿Ya? Entonces aquí estoy tomando, esto es el 1, esto es el 1, entonces, ¿qué cosa multiplica ese 1, 1? Una K. Entonces yo voy a la matriz, que en este caso tengo 3 términos, entonces es una matriz 3 por 3. Recuerden que siempre son, como esas matrices, no me acuerdo cómo se llaman, pero si tiene 3 términos, son 3 para abajo. Entonces tomo el K y lo ubico en la posición 1, 1, que sería esta. Entonces si tomo el K y lo pongo aquí. Luego voy al siguiente término y noten que es el n2 al cuadrado, entonces es lo mismo, este es 2, eso me deriva a ese 2 al cuadrado, entonces ya. ¿Qué está multiplicando eso? Un 2, y si yo lanzo el k hacia adentro, va a ser 2k. Entonces la posición 2, 2, tengo que colocar 2k, y ahí aparece. Lo mismo con la 3, si se fijan la 3 queda igual que la 1, entonces acá va el k. ¿Ya? Y así sucesivamente. Y si se fijan, también hay términos cruzados. Esto es 2, 1, la posición 2, 1 es esta de acá, esta es la posición 2, 1, acá hay un menos 2, y ese k debiese multiplicarlo, entonces en la posición 2, 1, 2, 1, aquí si se fijan no va el menos 2, va el menos k, porque esto nosotros tenemos que tomarlo como, bueno, como esto viene del álgebra, esto que está aquí, viene 2, n1, es equivalente a decir n1, n2. ¿Ya? Entonces, cuando tenemos términos cruzados, tenemos que fijarnos bien en ese detalle. Entonces, probablemente, nosotros podemos asumir que estas dos cosas, como son iguales algebraicamente, este 2 significa que está repetido 2 veces, que aparece este y aparece este. Y generalmente pasa que las matrices, o este tipo de matrices son simétricas, entonces hay términos en la diagonal y después se van repitiendo. Entonces yo coloco el k aquí, digo, esto es menos 2k. Ah, pero como esto es igual, probablemente tiene más sentido que esto sea así, que esto sea menos k n2 n1 menos k n1 n2. Y algebraicamente esto es igual a esto que está aquí. Entonces, voy al 2, 1, este es 2, 1, y sustituyo el menos k. Luego voy al 1, 2, este es 1, 2, entonces sustituyo el menos k. Y así es como vamos rellenando la matriz. Y es el mismo resultado que nos va a dar si aplicamos la matriz hessiana. ¿Sí? Hey, Camilo, y Ujú. para que te dé como este tipo de estructura, que claro, queda como súper visible, como qué poner en cada matriz, sí o sí hay que pasar a coordenadas normales, ¿no? Eh, yo recomendaría que sí, porque la mayoría de los problemas a los cuales se pueden enfrentar genera ese tipo de coordenadas, o son más fáciles, porque igual trata de hacer lo mismo tomando coordenadas x1 y x2, o sea, esta que está aquí. Como que yo al Eso, menos en la ayudantía del año pasado yo dije exactamente lo mismo, pasan todas coordenadas normales, es la forma más fácil, más directa, y se eliminan estos largos naturales que al final derivando se llega a lo mismo. y las Si al coordenadas final normales. Ah, perdón, perdón. lo que iba a decir es que cuando tú vas derivando, que es lo que uno hace con esa idea de matriz hessiana, es tú derivas, por ejemplo, este potencial completo con respecto a x1 y eliminas todo lo que está aquí. ¿Qué es lo que yo hice acá? Derivo con respecto a x1, me queda esto. Luego, para encontrar lo que debo colocar en ese punto, derivo con respecto a x1 de nuevo. Entonces, si yo derivo de nuevo con respecto a x1, bueno, yo resuelvo esto de hasta aquí, ya. Quedaría, lo voy a como anotar acá, queda 1/2 de k por 2 veces, o sea, en este caso era un menos 2, por lo que está dentro. Ya, porque todo esto que está aquí es una constante que sale de la derivada.
Y lo que está dentro es es x2, que lo voy a tomar como constante porque estoy derivando con respecto a x1, y el menos a, que es una constante. Entonces, la derivada de lo que está acá adentro con respecto a x1 es un menos 1. Si yo resuelvo eso, da menos k. Entonces, si se fijan, tomarlo como matriz hessiana, claro, es calcular cualquier potencial, venga con coordenadas que venga, y aplicar bien las derivadas para ir sacando cada término de esa matriz. Pero no sé, pues si tenemos 4 partículas, son 4 términos. Entonces es calcular cada término por separado y bueno, ahí uno va viendo en qué prefiere usar bien el tiempo. A mí me gusta más todo en coordenadas normales y interpretar qué me queda en el resultado. Siento que la forma como de pensarlo, si bien es un poquito más lateral, pero en términos de cálculo hay muy poca probabilidad de error. O sea, equivocarte en un signo es súper, o sea, es mucho menos probable que al estar derivando esto muchas veces repetitivamente. Pero se llega al mismo resultado. Lo que yo recomiendo, sí, porque por gusto personal, es coordenadas normales y ver con esto cómo ordenar la matriz. Porque después uno se va acostumbrando, es como, tengo un término al cuadrado. Todo lo que vaya al cuadrado es lo que va en la diagonal. Tengo términos cruzados, tengo que recordar que estos términos por esta regla algebraica puede estar repetido. Entonces, así como que uno va jugando. Entonces es como más interactivo. Ya sí, pero eso ya es a gusto de cada uno. Ya si lo prefieren hacerlo con la matriz hessiana porque es tomar y derivar varias veces, se puede. El resultado es el mismo. Ya incluso a esta mismo también le pueden aplicar la definición de la hessiana e ir derivando 2 veces. Porque al final, si se fijan, la matriz hessiana es derivas una vez para eliminar esta coordenada, derivas otra vez para eliminar esta, y te quedas con solamente lo que tienes que sustituir dentro de la matriz. Esa es como una forma también de verlo. ¿Se entiende? Sí, Y, súper. y Camilo, otra pregunta. Sí, sí. Al final, esto de las coordenadas normales, ¿nos van a servir solo cuando tengamos resortes como unidos uno al lado del otro, no? Eh, No veo como otra forma de aplicarlo en el curso. claro, yo diría que sí, porque principalmente es cuando las coordenadas normales se definen como cuando te sales de la posición de equilibrio. Entonces son muy pocos tipos de problemas. O en general el resorte es el único potencial que genera atracción y repulsión en algún tiempo determinado. Entonces es como el único tipo de problema donde ves vibraciones, a menos que son péndulos. Pero el péndulo te fuerza a usar esas coordenadas normales, así que como que no hay que darle tanta vuelta en el péndulo. Pero es que, claro, Porque, en el péndulo están como implícitas al final, ¿no? claro, como que uno las usa porque naturalmente es la forma más cómoda. Por ejemplo, hay otro ejercicio que está en la tarea 2, que es este ejercicio. Entonces acá, si tú, que a mí me pasó porque este fue un ejercicio que a mí me salió en una prueba, fue, yo atiné a hacer lo mismo de siempre. Definí sistema de referencia, arco, y estaba medio complicado en ver cómo determinar el potencial. Pero acá, claro, si uno dice coordenadas normales, defino, esta y estas son posiciones de equilibrio, entonces Q1, que va a ser la coordenada normal que voy a usar, me va a decir qué tanto se va a mover esta para allá o qué tanto se va a mover para acá. Entonces yo digo, una función Q1 me define la posición del objeto. Y así. Entonces tengo las tres y no me complico tanto con el sistema de referencia total y el arco y jugar y el largo natural y todo eso. Porque al final, ¿dónde lo tengo? Cuando voy al potencial me queda eso. Que al final el desplazamiento de cada una de las coordenadas, o sea, de las partículas, me genera la amplitud, o sea, como el estiramiento o la contracción del elástico. Entonces, cuando yo tengo coordenadas normales,
S delta X es directamente la coordenada 1 menos la coordenada 2. ¿Cachai? Entonces así es como mucho más directo plantearlo. De hecho, acá yo, para mostrarlo esto, que igual lo hice en una ayudantía, como que hice todo el procedimiento para demostrar que era equivalente saltárselo del largo natural y jugar con eso. De hecho, después como que todo lo que tiene que ver con largo natural y posición del resorte se elimina. Pero eso, siempre en coordenadas normales es mucho más cómodo cuando tenemos resortes, especialmente cuando tenemos resortes que son así medios extraños. Ya, perfecto. Vale. Ya. ¿Qué otra consulta hay? Camilo, una consulta, el ejercicio que mostraste recién, ¿en dónde lo podemos como ver? El de los resortes con la forma circular, ¿en dónde está para poder verlo después? Eh, ¿O lo tenéis? eh, está, lo hice para una ayudantía el año pasado. Ah, ya. Revisen esos videos, son buenos. Al menos les dediqué harto tiempo. ¿En dónde están Ah, esos videos que lo estaba buscando y no lo encontré? Están en el mismo canal, tienen que irse a los videos más antiguos, son los primeros que subí. Y Ah, hay vale, hartos videos en el canal de YouTube. Eso están vale, sueltos, gracias. no están como lista, parece. No están como listas, porque en ese tiempo, como era la única ayudantía que tenía, como que. No era mm, necesario. claro, y también habían poquitos videos y todo, así que. Ya, perfecto. Yo igual te quería hacer algunas consultas, pero después, no sé si, o sea, como más en relación al trabajo uno, que todavía estoy atrasado con eso y todavía me cuesta entenderlo. Pero no sé si alguien querrá preguntar algo antes de lo otro, de lo que es la prueba del lunes. Igual les sirve, porque lo que sale en la tarea 1 igual les sirve para, no sé, coordenar estas cosas de cantidades conservadas y todo eso. Ya, claro, porque tenía preguntas básicas desde la pauta. Entonces, no sé si de repente podemos echarle una mirada a eso. Sí, no hay problema. O sea, yo no Buenísimo. tengo drama. No sé si alguien más tiene otra consulta. Vean el video que les grabé ayer. Hoy día revisé hace como 3 horas y hay 9 reproducciones. Así que véanlo. Ahí me embolé. Sé que dura harto, dura 1 hora 50, pero di harto ejemplo. Y Camilo, creo que resolvió un ejercicio de la, Sí, Camilo, te quería contar algo de eso, pero de la parece que tarea alguien 1. estaba antes que yo. Creo que alguien estaba más que yo. yo quería preguntarte si los apuntes de tu ayudantía del año pasado están también, se pueden buscar o no. Creo que se los puedo subir al Drive, porque si se los subo al webcurso me va a demorar mucho. Y cerraron ¿cómo se llaman los webcursos de años anteriores? Como de semestres pasados están como todos bloqueados. Pero sí las tengo. De hecho están acá. Como se las puedo compartir. Porfa. A Bueno, mí se me bueno. hace más rápido ver como las pautas que los videos. Ya. No, y se las comparto. Se las voy a subir a esa carpeta. Ya. ¿Quién más tiene otra consulta? Yo tengo una consulta también respecto a las coordenadas polares, o sea, las coordenadas normales. Entonces, para yo determinar estas coordenadas, tengo antes que determinar como la posición de equilibrio, ¿no? Ya, eso es un paso que te lo puedes saltar, porque al final es para demostrar, o todo ese procedimiento que hice es para demostrar que te dan las posiciones de equilibrio y que al sustituir las posiciones de equilibrio en el lagrangiano o en el potencial, te lleva directamente a las coordenadas normales. Ya lo que pasa es que eso lo hice pensando en que los libros no lo hacen. Entonces, en todos los libros, al menos cuando yo estudié, era como, coordenadas nuevas. Y en clase tampoco el profe la hacía, al menos el profe que impartió el ramo en ese tiempo. Entonces, el año pasado, cuando estaba preparando la ayudantía, es como que ahí ya tenía más camino en esa área, entonces ahí caché que había caleta de cosas que los libros asumen. Y una de esas son las coordenadas normales. Entonces, en el libro toman directamente para distintos problemas coordenadas normales y queda. Entonces, uno se puede saltar ese procedimiento porque tomando en cuenta eso de coordenadas normales no te importa dónde está la posición de equilibrio. Diciendo que la coordenada representa el desplazamiento de la posición de equilibrio,
ya está ahí bien. Como que podéis usarla. ¿Se entiende un poquito? Sí, 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 ahí voy a revisarlo, ¿no? Sí, porque al final eso, con esa definición ya tú te saltas todo ese procedimiento que hice, déjame ver que quedó bien abajo. Todo este procedimiento de encontrar las coordenadas que al final siempre te quedan en términos del largo natural. Entonces la resta de las coordenadas de la posición de equilibrio te tiene que dar el largo natural, siempre, al menos en resorte. Entonces uno, cuando sustituye esto, sustituye las coordenadas, o sea, las posiciones de equilibrio, que siempre tienen que cumplir eso por un tema de cómo funcionan los resortes, naturalmente te da como esa coordenada extra que es como una coordenada auxiliar, puedes verlo de esa forma, que es una coordenada que te dice cuánto te saliste de la posición de equilibrio. Y asumes implícitamente que conoces la posición de equilibrio, por ende la estás usando y todo. Entonces es como más fácil así. Pero si tú pones, por ejemplo, en la prueba, no sé si el profe tampoco les habló de coordenadas normales, pero si tú pones, usando coordenadas normales que se definen como esto, posición final menos posición de equilibrio, y explicas un poquito, son las coordenadas que me dicen cuánto me desplazo de la posición de equilibrio, sale, y ahí podés usarla, y si el profe me pregunta, no sé, ahí le digo que yo lo expliqué en una ayudante, no sé, eso. Así como recomendación, no es necesario hacer todo ese procedimiento porque ocupa mucho tiempo. Y siempre se llega a lo mismo, de que las posiciones de equilibrio son iguales al largo natural. ¿Sí? Ok, gracias. Otra pregunta. Sé que había otra pregunta por ahí dando vuelta y no me acuerdo bien quién lo decía, pero había otra. Las que eran como como el trabajo uno. Pero esas eran como para el final. Sí, no, sí, había otra, aparte. Bueno, aprovechen ahora. Ya. Bueno, Yo entonces veamos la. yo tengo una última consulta. Sí, dale. Que respecto, allá también más de lo mismo que, claro, nosotros para hacer eh, todo esto de las pequeñas oscilaciones como con muchos grados de libertad, como que al final del procedimiento tenemos que calcular el determinante de una resta entre la matriz del potencial menos, que conotado menos W cuadrado por M. Y eso es Sí, igualarla a cero. Eh, sí. yo me pierdo un poco ahí porque, claro, de ahí obtengo cuánto tiene que ser mi W, o sea, obtengo como las soluciones del W, pero Ujú. esos W, ¿qué es lo que representan? Ya mira, en general W, es que estos son, que se llama problema de valores propios. El W es un valor propio y no se compliquen en qué representa el W, ya, pero el W es un modo de vibrar. Cada W representa un modo de vibrar del sistema completo. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio que yo les había dejado en la ayudantía, una vez que terminamos el procedimiento, me daba que el W, que para un W que vale eh, raíz de k partido en m, o sea, más menos raíz de k partido en m, ese valor propio tiene un vector propio asociado. Entonces yo con el vector propio veo qué es lo que pasa. El valor propio me dice cómo oscila, o el que hay una forma de oscilar para este valor, y si yo después lo reemplazo acá, en esa matriz, en esta que es una matriz, que es esa que está ahí, si yo lo reemplazo y resuelvo que esto tiene que ser igual a 0 para que haya solución, me va a dar un valor para cada término del vector. Entonces, en este caso, si yo tomaba esa frecuencia, me da que la partícula 1 tiene un valor de una constante. Y la partícula 2 no tiene. Por ende, siempre va a ser 0 su posición. Y la partícula 3 también tiene un valor constante para algún tiempo. Ya entonces, esto nos dice, o este resultado, que si me da C1, 0 y C2, me dice que las tres partículas, la del medio no se mueve, y la 1 y la 3 se mueven igual. Entonces, para la partícula triatómica, me dice que la partícula 1 se mueve hacia allá, la partícula 2 se mueve hacia allá. O sea, la partícula 3 se mueve, que estas dos se mueven igual, y esta va a estar quieta. Entonces, yo lo que les decía en el video es que
ustedes probarán qué pasaba si, no sé, usábamos que la frecuencia era 0, que era el segundo valor posible, que fuese 0, o que fuese este valor que está acá, que es bien grandecito. Si ustedes hacen eso, van a llegar a qué. Si esta partícula vibra hacia allá, esta otra vibra hacia acá y esta otra vibra hacia allá. Entonces ahora estas dos se mueven y esta no se mueve. O sea, se mueven en sentido contrario. O que estas se mueven iguales. Entonces esta se mueve para allá, para allá, para allá. Esta se mueve para allá, para allá, para allá. ¿Ya? Eso nos dice el valor de la frecuencia. Nos dice cuál es el modo de vibrar. Y si yo quiero interpretar ese modo de vibrar, tengo que calcular el vector propio que me dice cómo se mueven esas cosas. ¿Se entiende? Sí, 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 se entiende. Ya, genial. Esta es como la parte latera, más que difícil es latera, porque siempre es lo mismo. Llegan a esta ecuación que tiene que cumplirse para que el sistema tenga solución, que es como la ecuación de movimiento para muchas partículas, resumida en matrices. Que de hecho eso se usa mucho. Más adelante vamos a ver el tensor de inercia, que es como resumir cómo va a moverse un objeto sólido en cualquier dimensión, en cualquier dirección. ¿Ya? Y esta es también como una sumatoria, pues son cosas. Entonces acostúmbrense igual a visualizar esto, o que esto que está aquí es una matriz grandecita. Entonces, llegando aquí, esto ya es de memoria, o sea, todo este procedimiento que yo hice acá hacia abajo no lo tienen que hacer, no es necesario. Pero esto de aquí nos dice que para que el sistema tenga solución, estos son las posiciones, esta QT son posiciones, entonces esto no necesariamente va a ser 0 siempre. Entonces, para que esto tenga solución, esta matriz, su determinante, tiene que ser 0. Y para que el determinante que sea igual a 0, siempre nos queda una ecuación súper larga, siempre va a ser muy larga. Entonces ahí es pura álgebra, pura práctica para hacer que nos queden cosas multiplicándose y que esas cosas sean igual a 0. Entonces así, nos quedan menos ecuaciones y podemos decir que esta es igual a 0, que esta es igual a 0, o que esta es igual a 0. Entonces ahí tenemos esos tres casos y ahí sacamos las distintas formas de vibrar. ¿Ya? Y luego de eso, lo siguiente que sigue es calcular qué pasa con este vector cuando usamos alguna frecuencia particular, que es el dato que no conocemos, esa frecuencia. Ya, pero eso es como ya un listado de cosas que hay que hacer. De hecho, hay muchos ejercicios como este, que son: A, considera el movimiento de las masas en su posición de equilibrio, cosa. B, escribe las ecuaciones de movimiento. C, escriba las matrices, que es como la parte más difícil. D, asumiendo movimiento armónico, bla, 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 calcule las frecuencias. E, encuentre los modos de vibración en base a esas frecuencias. Entonces, si yo les pregunto solamente por encuentre las formas o los modos de vibrar, ustedes tienen que hacer todo eso. Ya, la parte que yo encuentro difícil son las primeras dos. Siempre definir el problema y el inicio del problema es lo más difícil. Después es ir haciendo procedimientos que con práctica van saliendo más rapidito. Así que yo les recomiendo que igual hagan ejercicios. Según yo, que hagan las primeras partes de los problemas de la tarea 2. Ya yo encontré que son ejercicios buenos, algunos un poco largos más que otros, pero tienen mañitas como para que se hagan cortitos. Ya ahí están. Estos datos están todos en internet, así que basta que googleen bien. Incluso hay algunos que están hechos en libros. Este, por ejemplo, está hecho en un libro, en el Goldstein. Ya, o el Landau creo que igual lo tiene. Y hay varios, porque de los ejercicios que les dio el profe, hay varios que después demuestran cómo se mueve una cuerda, cómo se mueven, no sé, cosas, muchas cosas. Eso. ¿Alguna otra consulta? Aparte de ejercicios como de este tipo, ¿qué más nos podrían preguntar en la prueba? Como aparte, como qué otra cosa nos deberíamos esperar. O eso Yo, ya muy subjetivo así. Depende. de ahí depende mucho del profe. Pero yo creo que les va a preguntar cosas muy parecidas a la tarea 1 y 2. No tanto como por ejemplo, los tres últimos que hicieron la tarea 2, que igual estaban como larguitos. O en general, es que para mí se me hace un poquito complicado interpretar, porque hay muchos que a mí se me hacen como más sencillos, pero es porque ya los he hecho.
Entonces, como que podría decirles como, no, esto es un ejercicio difícil, pero en verdad no. O es un ejercicio fácil, pero en verdad es difícil. Pero, por ejemplo, el problema 4 es el que le está mostrando ¿cómo se llama esto? Se me fue, en la pantalla. Yo que ustedes haría el péndulo, haría el problema 3. El problema 2 está... eh, el problema 2 es un problema bien bonito que lo hice en una ayudantía el año pasado. Así que también les recomendaría hacer ese. El problema 1, que siento que de esas cosas les pueden preguntar como todo lo que han visto. Y hay, por ejemplo, el problema 7 ya encuentro que ese déjenlo para cuando entreguen la tarea, porque tiene muchas cosas. No les daría el tiempo para hacerlo en una prueba. Pero, por ejemplo, el problema 4, un péndulo doble o triple, sin llegar a n, o el problema 2 son cosas que al menos yo les preguntaría. Así como, a mí me gustaría ver si de verdad entendieron bien la materia con esos ejercicios. Ya, súper. Y lo otro, ver bien el tema de las materias, o sea, de lo que les preguntaron en la tarea 1. Como problemas un poco como de quien se ven más simples, pero preguntan varias cosas. No sé. Yo en el video de ayer les mostré las cantidades conservadas, que es como lo que se veía harto en el problema 4, que habían cantidades conservadas. Y ahí, bueno, ahí en el video también le expliqué cómo demostrar todas las cositas. Pero eso. Cuando les pregunten por cantidades conservadas, eso tiene que ver con el teorema de Noether. Y bueno, Noether lo demuestra cualquier cantidad conservada siendo un desplazamiento en esa coordenada. Entonces, como que es derivar con respecto a esa coordenada y ver qué pasa. Si uno deriva con respecto a esa coordenada, ¿y qué hacer? Bueno, es lo que les expliqué bien en la ayudante. Como que ahí hay un orden más lógico y se entiende, según yo, bien. No sé qué otra consultita pueden tener. O sea, si nadie más quiere preguntar por la segunda guía o la segunda prueba, podríamos ver la primera. Sí, o sea, si no hay más preguntas, démosle para aprovechar bien el tiempo. Buenísimo, muchas gracias. Ya, ¿cuáles son las consultitas? Ya, tengo consultas como en detalles de cómo se pasó de una cosa a otra en la pauta de la prueba 1. ¿Ya? Y bueno, la verdad es que no he visto mucho como la otra parte, pero de repente si le damos una vuelta rápido, como para tener una idea de cómo se podrían abordar. Ya, dime, así como, ¿cuál es, por ejemplo? O sea, mira, si podéis partir con la pauta. Ya, déjame ver si la... Claro, porque la estaba Dame un comparando con mi segundito. prueba. Ya, déjame buscar la pauta. Vale, gracias. Acá está. Ya, encontré la pauta. Entonces, ¿en qué pregunta hay consulta? Ya, mira, estaba viendo en el ejercicio 1, ese creo que estaba como en la última página de la pauta mismo. Había una parte donde no entendía por qué dentro de la velocidad tú lo sacabas como un x cuadrado y un y cuadrado. No, no sé si eso sale como de alguna fórmula como de parábola o algo. Ya, estoy acá en la pregunta 1. Claro. Claro, por ejemplo aquí, donde te dice
la energía potencial, o sea, la energía cinética, Ujú. ¿cachai? Claro, tenéis como la derivada de un x cuadrado y la derivada de un y cuadrado. Esa no entendí cómo sacarlo, pero yo le había puesto como x cuadrado en la prueba o algo así. Y claro, tuve la mitad del puntaje. Y la potencial, claro, esa se mantiene. Pero ¿por qué razón la sacaste así? Ya déjame pensarlo un poquito. ¿Dónde tengo para...? Acá está. Ya. Ya, ya. Lo que pasa, por ejemplo, es cuando yo tengo cualquier tipo de movimiento, por ejemplo, en ese caso, teníamos esa masita, nos están diciendo que esa masita se mueve, ¿cierto? El caso más fácil es asumir que nos vamos a describir el movimiento de esa partícula en coordenadas cartesianas, ¿ya? Y en coordenadas cartesianas a nosotros nos importa sus dos coordenadas, x e y, ¿cierto? Entonces yo lo que hago es decir, bueno, hay un vector posición que toma esas dos coordenadas, que las usa y las deja, por decirlo de cierta forma, como información dentro de ese mismo término. Entonces ese vector es el i tongo más el i j tongo. Ahí sí. El x e y, el i y, bueno, y el i y el j tongo son las direcciones. Entonces esto nos dice que tanto se mueve hacia allá y que tanto se mueve hacia allá. Entonces, cuando yo quiero la velocidad, yo tengo que derivar esto, ¿cierto? Entonces yo derivo con respecto a t, me va a dar r punto, que es la derivada del vector posición. Entonces, cuando yo derivo vectores, yo derivo este término y este término. O sea, yo derivo cada cosa por su eje. Entonces yo puedo tener acá miles de cositas, más que solo el x, puedo tener miles de cositas, pero si yo derivo este vector, el i se mantiene en un lado y todo lo que está acá adentro va a ser la derivada de ese objeto. Como que el i tongo es como una constante que no deriva. Entonces, naturalmente queda x punto y acá queda el i punto j. Entonces esto nos dice la velocidad con la que se desplaza en ese eje y la velocidad con la que se desplaza en ese eje. Entonces, aquí igual es que el año pasado a mí me tomó mucho explicarla como en esa sección, es que como esto es un vector, cuando yo calculo el r punto cuadrado, eso es lo mismo que calcular el módulo, ¿ya? Es lo mismo que calcular el módulo. Entonces, cuando yo quiero, por ejemplo, colocar en la energía cinética un medio de la masa por velocidad al cuadrado, esta velocidad al cuadrado es lo mismo que calcular el módulo del vector y dejarlo al cuadrado. Y el módulo del vector precisamente es eh, tomar este y este, elevarlos al cuadrado y sumarlos. Porque vectorialmente el vector me va a quedar r punto, coordenada x punto, coordenada y punto. Entonces yo quiero sacar el larguito. Entonces ahí uso teorema de Pitágoras. Entonces me queda x punto cuadrado más el y punto cuadrado en raíz, ya porque estoy sacando el valor de este que está acá, este larguito. Entonces cuando yo lo llevo allá, queda un medio de la masa x punto cuadrado más y punto cuadrado, y eso está al cuadrado. Entonces ahí se me va la raíz y ahí me queda lo que sale en la pauta. ¿Ya? Y eso siempre pasa con los vectores. Entonces después uno ya no hace ese procedimiento. Tú sabes que si tienes un vector, cualquiera sean las coordenadas, tú tomas lo que está acompañado por un itongo, por ejemplo, tomas todo lo que hay ahí y lo dejáis al tiro al cuadrado. Después tomáis todo lo que está en el j, o sea, lo que está en el j tongo, lo leváis al cuadrado y todo eso después va sumado. Entonces tomáis esto al cuadrado, luego esto al cuadrado y lo sumas. Y puedes tener acá un z, en coordenadas polares queda algo parecido, pero eso. Después uno lo anota como de memoria, porque siempre se repite el mismo resultado. Ya, ok. Claro, y eso entonces se podría saltar esa primera parte nomás y dejarlo al tiro como lo otro. Claro. Ya. Claro que aquí el
Claro, el que hizo la pauta lo anotó directamente. Pues Asumiendo ese, que, ese es el tema, cómo rellenar los espacios, cómo entender, cómo llegar a ese tipo de cosas de una. claro, Porque el lagrangiano, en el fondo, es la fórmula que está ahí, ¿no? El, sí, po, el de I de T, claro, y ahí ya sería reemplazar nomás los valores que tenemos, ¿no? claro, exactamente. En la parte C que pide usar la condición que daban, que ahí igual harta gente se equivocó porque no hizo la cadena, era, claro, tomar lo que tenían antes y bueno, calcular que en términos de esa condición, ¿qué quedaría en el I? Como la condición era que I era igual a X cuadrado, entonces la derivada de I con respecto a X, que es bueno, esa fórmula que la voy a hacer acá, porque como que me quedó medio rara para explicar. Pero ahí la segunda parte era tomar esa condición I igual a X cuadrado. Entonces, si yo derivo esto con respecto a T, yo no estoy derivando directamente el X, o sea, el Y, o en general todo esto directamente con una variable, por ejemplo, no es como si yo derivara con respecto a X, como que ahí sí queda solamente 2X. Como X también depende de esto, como que después por cadena aparece. Entonces ahí me queda el Y punto. La derivada de esto, 2x por la derivada de lo que está dentro. Y aquí tenemos que recordar lo siguiente. Esto es importante. Bueno, esto es x cuadrado. Lo que está dentro de esa función es x, ¿ya? Porque recordamos que una función, o en este caso voy a poner como f de h, que en este caso yo estoy definiendo que f, o la función misma, es dejar algo al cuadrado. Entonces lo que está dentro de esta función es el x. Entonces después cuando yo calculo la derivada de esta función, que sería 2, o sea, el x cuadrado o algo al cuadrado, la derivada de algo al cuadrado es 2 veces el algo. Luego, por cadena, tengo que derivar lo que está dentro de esta función, que en este caso sería como lo que está ahí en el h, que para el ejercicio era el x, entonces después tengo que derivar por el x. Y la derivada Es de una, x con respecto... No, pues, la derivada de x con respecto a t, como x depende de t, va a haber un cambio en esa coordenada en medida que pasa el tiempo. Entonces ahí es 2x por x punto. Porque ese x, o lo que te está diciendo es, si derivamos t, o sea, si derivamos esto con respecto a t, en este espacio, o en general que exista el x punto, nos está diciendo que hay una velocidad en ese eje, como la teníamos acá. Ya sabemos que hay velocidad. Entonces, si yo derivo el x con respecto a t, eso lo anotamos como x punto. Entonces, esto de por sí, o el x punto de por sí, nos da, o nos dice que es la derivada de la posición x. ¿Cuándo iría el 1? Si yo cambiara esa derivada por derivo con respecto a x. respecto a X, claro. Claro, y cuando yo derivo con respecto a x, es como la parte que a uno igual se le olvida. Uno siempre va haciendo cadena, siempre. Lo que pasa es que el último resultado uno no la nota porque siempre te queda como la derivada de x con respecto a x. Y eso es Claro. 1. Entonces, claro, ahí no la pones nomás. Exacto. Entonces, como estamos con respecto a t, y x sí depende de t, ahí nos queda ese x punto. Ya. Ya, ¿qué otra cosita? Ya, aquí no tengo la pauta a mano, no, porque estoy viendo tu pantalla. Pero a ver Ah, si ya. podéis ponerla. Ya, claro. Entonces, al final, bueno, en base a eso, tú llegas a ese 2xdt y después lo reemplazas en el Lagrangiano. Claro, Y ahí te da eso nomás. Y el x cuadrado, porque era tu y, en el fondo era como la función que tú tenías y era el que tú reemplazas exactamente. en el h del m. Ya, perfecto. Claro. Y el d que era, perdón, era, no El sé D si era la era, continuación. que era calcular las ecuaciones de movimiento, si no me equivoco. Era, encuentra la ecuación de movimiento del sistema, o aplique el Lagrange. O sea, pero es como lo mismo, ¿no? Es como reemplazar nomás en Lagrange. Eh, es aplicar las derivadas. O sea, tenemos el lagrangiano, que es K menos V, o K menos el potencial, y luego es aplicar Euler Lagrange, es aplicar esa derivada que está, esta que... bueno, tengo cómo mostrarla, pero No voy a rayar la vez. no. Déjame ver si lo puedo abrir esto en... Así como cortarlo y pegarlo. ¿No?
Ya, ¿está cargando algo? Ya, ahí apareció. ¿Te sale? Bueno, bueno. Y aquí está. Euler-Lagrange es esto de aquí, aplicar esa ecuación. Entonces aquí lo que hacemos es el lagrangiano derivarlo con respecto a x punto. Ya, entonces tomar esto y aplicar la derivada de x punto. Entonces aquí cuando nosotros derivamos con respecto a x punto, lo único que nos interesa derivar es lo que tenga el x punto. Lo demás lo vamos a tomar como Como constante. constante, claro. Entonces ahí, por ejemplo, acá la calcula y la derivada de x punto sería, este término tiene el x punto al cuadrado, entonces sería 1/2 de 2 veces x punto por la derivada de x punto con respecto a x punto, que es 1, y acá igual aparece. Esto aparece como constante porque no es x punto. Entonces volvemos a derivar este de ahí. Y bueno, este que está acá tiene el x cuadrado solamente, entonces no hay x punto, entonces esto se hace 0. Se toma como constante. Entonces por eso llega como esta derivada acá y bueno, después reduce. Ya. Y hace lo mismo con el x. Y eso precisamente porque quiere llegar a tener este término y luego tener este término para poder aplicar la igualdad. Y esto en dinámica o en general en un sistema dinámico nos entrega las leyes de Newton. Entonces esto es equivalente o absorbe las leyes de Newton. Es más amplio. Con el Lagrangiano podemos hacer más cosas, pero si aplicamos Euler-Lagrange, llegamos a las ecuaciones de Newton. Claro, eso no teníamos que llegar a eso. Como las ecuaciones de Newton, ¿no? No necesariamente, porque el problema como que no da para llegar a las ecuaciones de Newton. Pero eso era aplicar la Euler-Lagrange. O sea, aplicar Euler-Lagrange es aplicar esta condición de acá. Claro. La verdad que estoy cachando cero de todo, pero aquí como que logré avanzar harto de esto en la primera prueba, creo que fue como la única cuestión que respondí semi-decente. Claro, porque por ejemplo el ejercicio 2, eso también como que quedé medio pegado. Sorry si te estoy quitando demasiado tiempo. No, tranquilo. Si ¿No? al final es importante resolver las dudas. Al ejercicio 2 estaba Claro, complicado. sí, pues yo había tomado como el centro al medio, pero claro, te dice que no necesariamente el centro está como entre medio de las dos, no sé si son densidades de cuerda, creo que es lo que te decía como el lambda. Claro. O sea, nosotros sabemos que en el punto central de la cuerda es donde se cambia la densidad, que al final eso sí era L medio. El problema es que cuando nosotros tomamos como coordenadas acá, como funciones, decir que justo en L medios aquí Es donde se iba a separan los quedar, dos. era donde se paran los dos, no necesariamente se iba a cumplir porque del largo de la cuerda es donde es L medio, pero acá en el eje X, en L medio, ese punto puede, no sé, pues si esta cuerda era muy densa y muy pesada, puede que haya quedado así. Claro, Entonces claro. aquí quedaría como el centro, entonces por eso queda un poco raro. Claro, entonces tomáis ese como valor, no ficticio, pero en el fondo como que todavía no lo sabéis, ¿no? Con ese Claro, como asterisco que que, tenía arriba. claro, es como, lo vamos a definir como algo que sabemos que tiene sentido, pero va a quedar ahí. En algún momento en los cálculos se va a eliminar, y si no se elimina, vamos a ver ahí que recién qué es lo que pasa. Ya, perfecto. De hecho, acá plantea una ecuación. Acá la pauta dice que en el x cosita, que es donde se juntan estas dos integrales que quedaban, ahí estas dos cosas tienen que ser iguales en ese punto. Entonces, la solución que encontremos de y en ese punto tiene que ser igual, y eso en algún momento nos permite eliminar o saber cuánto vale x cosita. Entonces, es como una condición que nos puede llegar a servir para eliminar ese dato que no conocemos al final, que estamos asumiendo o definiendo como algo. Dale. Entonces, claro, la idea es eliminar ese. Claro, o sea, se puede eliminar o vamos a tratar de asumir que se va a eliminar y vamos a ver qué pasa en el camino. Eso es como cuando uno tiene ese problema en un cálculo, es como, oh wow, tengo que cortar esto porque matemáticamente lo necesito, pero no sé qué va a pasar con ese dato que no conozco. Tomémoslo como una constante, un dato que conoceré en algún momento.
y Vale. vamos viendo qué pasa. Y por ejemplo, no sé, si no hubieses como tomado esto que está aquí, yo hubiese seguido desarrollando, en algún momento vas a necesitar algo que te permita juntar esas dos cosas. Como que en algún momento del cálculo, no sé, te va a quedar algo medio extraño. Entonces necesitas, ahí tienes que como, ¿qué es en general lo que pasa cuando uno resuelve un problema por primera vez que no tiene como datos o información? Tú vas, avanzas y en algún momento quedas pegado. Y es como, no puedo seguir de aquí. Entonces te devuelves y piensas, claro, necesito acá una condición que me permita generar que tal cosa que voy a necesitar más adelante tenga sentido. Entonces, por ejemplo, ahí, así es como aparecen estas condiciones. Yo sé que eso en algún momento se tiene que cumplir porque la solución que quiero encontrar tiene que ser válida para todo el espacio. Entonces yo sé que en algún momento estas dos cosas que cambian de densidad, que al final yo las resuelvo por separado porque estas dos integrales las separo en algún momento, necesito que esas dos cosas quedan pegadas. O sea, que cuando yo evalúe en ese punto X cosita, Están iguales. están iguales, exactamente. Y ahí es donde uno encuentra como ese espacio para decir, claro, ahí ese dato que no conozco me va a servir y en volar no lo necesito conocer. Solo Al final esos asumir que son, existe. claro, son mil límites de la integral al final. Claro, Porque como donde termina una parte la otra. exactamente. Ya. Bueno. Puta, yo te haría preguntas de toda esta cuestión, weón, pero no te quiero quitar tanto tiempo, weón. A menos de que no te complique, onda, por último, nos pegamos un break de un minuto, weón, para ir al baño. No, sí. Pregunta nomás, si al final. Ya, dale. Dame 2 segundos, voy al baño y vuelvo. Si querés te pegáis un break tú también o algo. Y le ponemos pausa a la grabación. Ya no sé si alguien más tiene consultas. Algo que no hayan entendido de la pauta, seguimos aprovechando. De la pauta, a menos que se me haya pasado un paso, que lo haya entendido mal, no creo. Igual lo tengo que volver a practicar, pero creo que la pauta creo que la entiendo. Ahora la prueba está más complicada. Bueno, igual habían hartos detallitos. Mm, Voy a dejar de grabar un momento. dale. O sea, hacemos eso, entonces en este hacíamos el cambio, o sea, como que definíamos los límites para poder calcularlo después. Claro. Y parece que con eso ahí queda. Ahí dice minimizar computacionalmente un código. Eso lo era como para la pauta. No, eso era como, porque la pregunta C dice, ¿cómo encontraría usted la o las ecuaciones de movimiento? Ya. Y eso es Entonces lo que es muestra como como, al final. claro, es como, bueno, aquí lo que podemos hacer es aplicar Euler-Lagrange, o después como el punto 2 como puede también definir un lambda X por intervalos, como formas de poder aplicar bien esa integral y resolver el problema. También decía minimizar computacionalmente un código. Como que son Ya. formas que uno puede resolver cosas. De hecho, en física 1 y 2 y 3 por la malla nueva, hay harta gente que no sé, por las tareas manda soluciones con Python. Ya, bueno. Entonces, como que son cosas iguales que ahora están como se dan más que antes. Entonces también No era sé, como una opción. va a haber que aprender. Creo que él tiró un código al final. No puede que sea eso. Al final de la pauta, ¿no? Había una parte que estuve estudiando que vi que había tirado un código. No sé si habrá sido esa misma pauta al final o era otra cosa. No, yo creo que era otra cosa, porque acá no recuerdo haber visto un código. Entonces no sé qué era. No, porque El estaba profe- puro lápiz, así que difícil ¿Sí? que a lápiz. Sí, no, sí, vi algo que estaba impreso en algún lado, pero no me acuerdo dónde lo vi. Pero sé que era de dinámica. Debe haber sido alguna de estas como cuestiones que él había dibujado y después creo que tira un código al final. ¿Cachai? Como de los típicos de la materia que él sube de las clases. Bueno, Claro, el ahí, no profe sé, tiende a ahí subir lo vi. hartas cosas de esas, Sí, eso como como papers. código. Claro. Ya, cachando huevo. Esta cuestión sí que no cacha absolutamente nada, huevo. El, este era el tema de que la luz también, o sea, tú tenías que considerar que la luz al final no viajaba como más rápido en línea recta, ¿cierto? Onda como que usáis Claro, la braquetocra, ¿no? sí, efectivamente. Pero para este caso, que hay harta gente se complicó harto, pero bastaba con plantear el caso inicial, que era como cuando tienes solamente dos medios. Entonces, por eso la pauta usaba como ese rectangulito. Al final acá lo que dice es que
el rayo de luz se mueve en línea recta, que eso pasa, que un rayo de luz se mueve en línea recta cuando va como en el mismo tipo de espacio, con la misma densidad. Entonces ahí se mueve en línea recta porque nada le dice como es más eficiente que te mueves por acá. Y cambia esa forma de moverse cuando pase a otro medio con otra densidad. Ya. Entonces acá el problema decía, hay dos medios. Hay dos medios. Entonces, ¿cómo se va a mover el objeto? Entonces por eso se mueve desde el punto A en línea recta hasta algún punto, y aquí después se va en línea recta hacia B. Entonces, cuando uno plantea el funcional de esto, lo que uno después termina minimizando es el ángulo. Son esos ángulos. Que al final ahí después esos ángulos derivan la ley de Snell. Que siguiendo como ¿cómo se llama esto? Los principios de minimización y todas estas cosas de funcionales, de repente este ángulo no necesariamente eran los dos iguales. Que ese es como lo que dice el principio de Fermat, que la luz se mueve como en el camino que sea más, que optimice mejor el tiempo. Pero no necesariamente la línea recta. Exacto, no necesariamente una línea donde, no sé, este ángulo fuese igual al de acá. ¿Cachai? Claro. Esa es como la gracia. Ya. Y eso, bueno, y por ejemplo, ese T de A a B, eso es como del punto A hasta el punto donde parte B, o Claro, es el total de ese tema? es el punto A, o sea, es del total. Es como todo este trayecto. Al final lo que está midiendo ahí es el tiempo que te demoras en ir. O sea, el tiempo, te lo voy a anotar acá arriba. El tiempo AB El es el total. tiempo que te vas desde A hasta el punto central o el cambio medio, digamos que es C, más el tiempo que te vas desde C al punto B. Digamos C es el punto que está ahí, punto C, punto donde cambia el medio. Entonces, esto como utiliza tiempo, al final lo que dice es, bueno, la velocidad de la luz es igual a, ¿cómo era? Distancia partido en tiempo, entonces despeja el tiempo y dice, bueno, entonces esto va a ser distancia partido en la velocidad. Entonces aquí dice velocidad 1, la velocidad en el medio 1, y esto es la distancia que llega a recorrer en el medio 1. Si te fijas, acá define que todo que como la distancia vertical desde A hasta B es L, y luego no define una horizontal, sino que dice, bueno, entonces todo este trayecto yo puedo decir que es X más esta cosita acá. Entonces así como que determina en base a todas estas como cierto tipo de coordenadas con ese X, que es cuánto me voy desplazando para allá, esa distancia. Entonces así tiene el tiempo 1, el tiempo AC, esta distancia de aquí, y el tiempo CB, que es esta distancia de acá. ¿Cachai? Claro. Entonces ahí es como lo hace. Entonces después le queda solamente esta función, que el tiempo depende de esta distancia partido en esa velocidad, más la otra distancia del tramo segundo medio partido en la Ante la velocidad. otra velocidad. La otra velocidad, exactamente. Pero las velocidades, ¿por qué cambian? Si igual es la velocidad de la luz, o cambia dependiendo del medio. La velocidad de la luz cambia dependiendo del medio, porque en el vacío se mueve a c, que es 3 Ah, ya. por 10 elevado a 8, si no me equivoco. Y cuando cambia de medio, por un tema de que la luz se refracta y se refleja, como que se mueve es como raro. Es como, velo así. Tú te o sea, la luz se va moviendo como onda, y está en un medio, no sé, n, y entonces como que parte de la onda se va como yendo para los lados. Entonces como que se va reflejando, entonces la luz se tiende a mover más lento en un medio que en el vacío. Pero eso no tiene que ver porque genera, o sea, tiene más distancia al moverse como por un lado o por el otro. O sea, como que al final igual la luz va a mantener su constante, pero si va hacia la izquierda, después va hacia la derecha, claro, aumenta su distancia, ¿no? No, según yo, tiene que ver con un tema, es que creo que es algo como de partículas, como un fenómeno que tiene que ver más que cómo se mueve la luz en sí, sino con cómo interactúan los fotones con el medio. Ya, un poco más complejo. Claro, es algo que mejor asumamos que, que se mueve más lento en un medio. Ya, bueno. Ya, entonces teniendo eso ya se podría resolver eso y hay que llegar solo a esto, ¿o no? Como, Claro, al final, porque ahí tú lo planteas como un mínimo, que vendría siendo ese mínimo, esa misma suma, ¿no? O el mínimo es cuando tú ya sacáis como la derivada de todo esto. la derivada, sí, exactamente. Cuando a ti te piden minimizar, acá lo que tú estás minimizando es como este desplazamiento acá. ¿Cuál es esa distancia más corta? Bajo estas condiciones. Entonces ahí es donde minimizas con respecto a X. Como
No quiero que el desplazamiento en ese eje sea el menor posible, o el Ya. más eficiente, ¿ya? Que lo que al final repercute en minimizar esos ángulos, o bueno, o dar esos ángulos que al final acá como que uno no minimiza exactamente con respecto a una función o algo tangible, sino que minimiza esa... Quiero minimizar el tiempo con el que yo me desplazo, así como que O es sea, un poco pero es más que es como abstracto. o sea, en el fondo es como la función que está arriba, o sea, es como lo que te dio todo este cálculo de las distancias, o sea, Claro, del 1 partido por la velocidad más la distancia, o sea, por la distancia, ya, y todo eso tú lo derivas con respecto a X, porque X es la distancia que tú querés sacar ahí con aquel, claro, o sea, el X está midiendo cuánto me desplacé por un lado. ya, Entonces estoy dejando como esta distancia total por cada medio en términos de X. Entonces ya, quiero minimizar esa distancia. O quiero encontrar cuál es la distancia que me da el menor tiempo. Así como que, sí, eso, la distancia que me da el menor tiempo, que no necesariamente es la más corta. claro, ya, bueno, ya. Ya, entonces con eso ahí tú ya llegas a eso y ahí ya te da, bueno, ahí ya entra en seno y coseno esa cuestión. ¿Por qué te sale? Ah, porque tú lo pasaste, se identifica que la suma de dos cuadrados al final te da como Claro. O sea, al final o cuando sea, uno llega acá como que llega a ese mínimo y como igual a cero para forzar que sea el mínimo, al final esta relación de h1 cuadrado más x y esta que está acá, las puedes relacionar con esos ángulos. Entonces, ya, en vez de que te quede algo así como tan feo con raíces, metís esos ángulos y te queda un seno y un... Te queda la relación entre estos dos ángulos. Eso es lo que voy. ya. ¿Qué es la distancia de X o la distancia, o no, a De- ver, espérate, a ver, porque el seno es cateto opuesto partido por hipotenusa, ¿cierto? claro, Entonces vendría siendo como ese X que está como la hipotenusa con respecto al H1. Bueno, a ver, cateto opuesto es X, partido por hipotenusa. Ya, perfecto. Acabamos al cuadrado. Ya ahí creo que estoy cachando algo. yapi. Dale, a ver. Y esa fue la prueba, ¿no? O Claro. nos queda alguno. O sea, después ya Ya, era el último, que el último ya era trabajar esto. Te dicen que acá estamos en un solo medio y que la luz se mueve de aquí a acá. ya, Entonces nos dicen qué pasa si agregamos, o sea, lo primero es plantear el funcional que te dice que este se mueve de acá a acá. Y bueno, era lo que salía ahí. Pero ese funcional igual, el profe, o más que por plantearlo así, o sea, al final era hacer todo esto. Yo sé que tengo un tiempo, sé que tengo una distancia, sé que me estoy moviendo en un medio, entonces esa distancia, o sea, esta es como la velocidad de la luz en el medio. Entonces, a partir de esa relación empiezo a construir el funcional, de que al final ese largo lo puedo dejar como esta función que igual vimos en algunas ayudantías, que es esta función como que te dice la medida del largo. ¿esa cuál, de dónde salía? Porque es la derivada de I al cuadrado. ¿Sí? Claro, esa es porque era por lo siguiente, mira. Era porque tú dices lo siguiente. Si yo tengo, por ejemplo, una función, yo digo que un pedacito de la función es la curva, el larguito, un pedacito del largo, y que yo en ese lado me muevo un poquito en X y me muevo un poquito en Y. Ya, Entonces, perfecto. por Pitágoras, te queda dl cuadrado más, o sea, igual O sea, igual de, a de X cuadrado más de I al cuadrado. claro, entonces después yo ahí voy jugando y digo, dl es raíz de dx cuadrado más di cuadrado, y bueno, ahí factorizada y así sus jueguitos, y eso te lleva a que 1 más derivada de y con respecto a dx, todo eso al cuadrado, es igual a dx. Y esto lo puedes escribir como y coma. Y así es como llegas a ese pedacito que está ahí. Ya, perfecto. O ¿Cachai? sea, ahí yo Entonces después, lo podría plantear así directo nomás. También. claro, entonces, haciendo eso, ya tú llegáis como a esta relación, y bueno, tú decís, pues como, ya como yo quiero el tiempo total, no quiero un diferencial del tiempo, entonces integras por todo el trayecto, y eso te da como el tiempo de ir de A a B, y bueno, integras con todo el trayecto, o sea, esos son los límites de la integral, desde que partes hasta que llegas al final. Y bueno, Mm, después consiste en resolver eso. Ya, y ahí ya continúa. ¿Y la velocidad de la luz en el vacío, eso que es como una pregunta o qué? Ah, no, No, C no, igual a la sí, velocidad de la luz al vacío. sí, te Ya, está recordando eso.
Y bueno, esa es la pregunta, como plantear ese funcional, y la pregunta que te dice, bueno, si la solución en general, no, te dice, si la solución I0, que es como la solución de esta distancia más corta, que es la solución del funcional que escribimos en A, te dice, ¿qué pasa si yo a eso le sumo una perturbación? Que es a esto sumarle un E sub I. Entonces me dicen cuánto vale E sub 1. Entonces ahora yo lo que tengo que evaluar es cuánto es el tiempo, o supongo usted que la perturbación, donde calcula el valor del funcional. El tiempo que era el funcional que teníamos, yo a ese tiempo le tengo que evaluar cuánto me va, o sea, lo que quiero encontrar es cuánto me va a dar ese tiempo, que va a ser mayor que el TAB que calculamos antes. Si yo supongo que la función que voy a reemplazar en el funcional es esta, mx más b, Más más lo, epsilon, que sería con el seno 200 pi x partido en L. Eso es. o sea, yo asumo que ese valor es positivo. Claro, sí. O sea, el epsilon es un valor muy chiquitito, así que te da lo mismo si es positivo o negativo, asuma que se coloca positivo, ¿no? Y Que que al en el fondo final le está igual agregando algo. claro, igual te lo dice ahí el enunciado. Ah, Entonces ya, después la pregunta como que consiste en tomar este valor y reemplazarlo. Entonces acá lo que hacen es tomar el valor, o sea, la función con la perturbación, derivarla, sacar el cuadrado de eso para poder reemplazarlo aquí. Entonces todo lo que va acá abajo es como reemplazas esa función en el funcional y ver qué te da. Igual, como que ahí se dio puntaje en la parte B como por sustituir la cosa con la integral y bueno, ir desarrollando cositas. Ya, Y o bueno, sea, la parte, tenía que llegar a eso, o sea, no basta con mostrar qué claro, era. claro, porque la pregunta era, calcule ese tiempo. Ya. O sea, calcula el tiempo significa que tenéis que despejar el tiempo en algún minuto, ¿o no? O Exacto, del T al B. exactamente. Entonces al final todo esto que está aquí es como una forma de irlo calculando. Entonces como esto es el procedimiento con el cual uno va resolviendo eso. Claro. Y el C al final tú reemplazas, cambias los valores de las condiciones borde, dice, ¿no? Una que, No, no, el C era más sencillo. Dice, explique por qué esa perturbación es una buena elección. Y hay harta gente, no sé, pues puso que era buena porque era un seno, porque cosas, pero al final la respuesta como correcta porque todo lo otro que si es un seno puede que no sea una buena perturbación o algo así, y la respuesta es porque esta función o al sustituir esta función o agregar esa perturbación, aún así te sigue respetando el punto inicial y el punto final. ya Como se que no, mantiene. exacto, no genera un cambio en... Es como que yo, no sé, no es como que agregué cualquier cosa. Si yo coloco esto o esta función, o en general esta, me sirve como perturbación porque sigue, aunque yo agregue esta cosa, sigue teniendo un inicio en el punto A y un final en el punto B. Y no Ya, cambia eso. no me cambia eso. Claro, entonces sirve porque, no sé, pues no saco nada con agregar algo que después me da como que la función llega acá. Así como que yo sé que no va a ser el mismo tiempo o no va a ser un tiempo cercano cuando sustituye eso en el funcional. Y agregar esa pequeña perturbación es como, bueno, parte en el mismo lugar y llego al mismo punto final. Que al final es lo que escribieron acá abajo. Que la función evalúa en el punto cero, Sigue o sea, en siendo el cero. tiempo cero, me sigue dando cero, y la función evalúa en el punto L, me sigue dando cero. Ya, Eso como claro, que te siga dando cero con L significa que en el fondo se mantiene. O sea, que se claro, quiere mantiene decir, esa condición de arriba, ¿o no? Esa igualdad. exactamente. Quiere decir que Mm, esto no cambia la solución final o el camino final. ya, buenísimo. Bien. Claro. Y bueno, y si no te incomoda, te voy a preguntar un poco por los ejercicios de la guía también. Aunque ahora sí está ahí complicado. O yo creo que Septiembre. podría ser uno, porque igual tengo que salir ahora, Sí, en un ya, ratito. buenísimo. Muchas gracias. Que habías dicho que había uno que parece que el último era como de los más complicados, ¿De de de la cuál guía tarea? 1, de la tarea 1. Déjame revisar la tarea uno. Mira, el problema 5 está hecho en una ayudantía que hice antes. De tus semestres anteriores, ¿no? Sí, del año pasado. Está hecho
en una ayudantía que incluso compartí por WhatsApp. ¿cómo se llama? Por WhatsApp, sí, que era una que les compartí ¿cómo se llama esto? Para preparar la prueba. Ya, bueno, Entonces ese es el problema 5. ya eso Eh, lo puedo revisar ahí. claro, sí, porque al final la dificultad del problema 5 es cómo plantear que el objeto cae, dejándolo en términos del desplazamiento vertical y todo eso. Y bueno, ahí en esa ayudantía yo no hice el problema directamente porque sabía que después les iba a entrar les podían preguntar algo similar y porque es un ejercicio bien bueno, de hecho salió en la prueba del año pasado. Entonces hice uno parecido, que enseño cómo calcular la energía potencial de una cuerda que cae, Ya, o sea, que es como me podría basar en exactamente. ese. Ya, vale. Bueno, y lo otro, bueno, la prueba era solo el uno, ¿cierto? Claro, Entonces, echémosle una mirada a alguno que tú creáis que podría como complicar más o así como a grandes vistas como quizás podría abordarlos. ¿Cachai? mira, el problema 4 lo hice en la video que les grabé ayer, así que ese está Ya, ahí y lo resolví completo. ya, perfecto. El problema 2 se encuentra en las ecuaciones de Euler-Lagrange. Ya, el problema 2 es calcular el lagrangiano y aplicar esas derivadas que involucran Euler-Lagrange. Y ahí es un poquito más difícil porque como está el x punto elevado a 4 y el x al cuadrado, como que eso es como la dificultad está en calcular esas derivadas. Ya, ya, perfecto. Ese Y era el la problema parte B 2. que, claro, y la parte B dice encuentra las unidades de K. Bueno, ahí hay que hacer como un análisis dimensional. Tú sabes que la energía cinética es joules, sabes que x punto es metros sobre segundo porque es velocidad, y al estar elevado a 4 la dimensión también queda como metro elevado a 4 partido en segundo elevado a 4. Entonces, como qué coordenadas tiene que tener K para que esa combinación de dimensiones te dé un joule. En ese análisis dimensional se hace lo mismo que en termodinámica, ¿no? Como llevarlo como a un número dimensional y esos números dimensional como que los resolví, o nada, No, no, más fácil. Déjame compartir pantalla. Eso te voy a mostrar una ayudantía que hice, es exactamente lo mismo, pero que yo hice para física 2 de vibraciones, y que es algo que ya tengo hecho, entonces, ¿dónde está esto? Acá. Ya, entonces eso está, ¿dónde lo tengo? Acá está, análisis dimensional. Ya, lo que tengo acá es esto. Esa es la ecuación que vamos a mirar. Acá me dicen que esto es x punto punto, entonces esto es una aceleración. en Entonces la yo sé que eso es aceleración. 100 metros sobre segundo cuadrado. Y acá me dicen que esto es metro, porque es posición. Claro, Entonces la pregunta es, ¿qué tiene que ir acá al medio para que esta dimensión multiplicada por eso que está acá al medio me dé metros sobre segundo cuadrado? Entonces ahí y te da, ahí, es como despejar eso, como despejar esa dimensión. Entonces en el caso de ese ejercicio, nos dicen que es joules, y joules es newton por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Ya? Entonces te dicen que eso es igual a algo. Entonces ahí es donde tienes que encontrar esas como dimensiones. Pero al final es como, se vuelve como una ecuación como normal, por y decirlo ahí de alguna manera. lo que hay que hacer es encontrar ese valor, ¿no? O sea, esa dimensión, Claro, nada porque más. aquí tienes las dimensiones de K, esto es joules, y acá tienes el metro sobre segundo, todo eso elevado a 4. Entonces ahí tienes que ver qué es lo que tiene que ir acá adentro Para que te dé lo mismo. claro, para que eso al multiplicarlo con esto te dé un joule. Y ahí tienes que recordar que joules es newton, metros sobre segundo cuadrado cuadrado, y un newton es Kilogramos por eh, más, o sea, es kilogramo por, metros sobre segundo cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado. claro, claro, porque es kilogramo, o Y sea, masa por aceleración. claro, y ahí es donde, bueno, ahí tienes que cachar que en base a eso, con esto, qué es lo que va acá, y bueno, ahí despejas eso. Ya, perfecto. Ya, ahí tenemos casi todo. Y el 3 parece que es como el único que está
Ya el Está 3 dice, faltando. considera una partícula que se mueve en una dimensión bajo la acción del potencial. Ya, se mueve, hay velocidad, porque tiene movimiento. Y nos dan el potencial que afecta al sistema. Entonces ahí dice que graficar, o sea, hay que graficar distintos valores del potencial. O sea, hay que graficar el potencial para distintos valores de V, que es la constante que está ahí metida. Después dice que encontrar los valores de V para que existan mínimos en el potencial, y eso quiere decir que tienes que derivar el potencial, igualar a 0 y ver qué valores de V, como despejar de ahí. Ya, Y derivo ese después, mismo potencial tal como está. O sea, claro, ¿lo derivo con respecto a T o lo derivo con respecto a X? En este caso, con respecto a... buena pregunta. Tú quieres minimizar la energía, entonces, claro, yo diría que derivar con respecto a T. ya, va a ser algo parecido como al ejercicio 1 de la prueba, una cosa así. Claro, claro, claro. Y después dice la C, encontrar las ecuaciones de movimiento, que es calcular el lagrangiano y aplicarle el procedimiento, la ecuación de Euler-Lagrange, que es como esas derivadas. Ya, perfecto. Entonces, con eso ya deberíamos estar más o menos. Claro. Así que ahora me voy a poner en campaña, yo creo que como a las 5 de la mañana lo estoy mandando. Así que, oye, muchas gracias, Camilo, weón, por tu tiempo y paciencia, weón. Gracias. No, no hay problema, para eso estamos. Vale, Ya pues, que estés bien tú también. y Muchas gracias por todo.